Buen día, jóvenes y señoritas. Es para mí un placer el poder compartir con ustedes nuevamente a través de este medio. Me hubiese gustado más poderles ver, pero ha sido imposible. Hemos escuchado ya en las noticias que vamos a pasar todo el mes de abril de esta manera, así que estoy acá nuevamente para poder hablar de temas importantes. En este momento vamos a enfocarnos un poco en ética y este es el curso que llevamos con quinto bachillerato en computación y sexto perito contador. El día de hoy vamos a iniciar o vamos a introducir el tema de la deontología. En otros momentos en la clase hemos discutido qué es eso de deontología, pero acá mismo no lo dice. Deontología o ética profesional. Es esa parte de la ética, parte de la filosofía que estudia al ser humano dentro de su conducta, de su comportamiento, dentro de lo que debe ser dentro de la profesión. El día de hoy vamos a introducir nada más el tema y vamos a iniciar diciendo que hay dos cuestiones que la ética y la moral se encargan de estudiar y es el ser y el deber ser. Cuando vamos a hablar de deontología vamos a poder introducirnos a otro término que es deontologismo. Deontologismo viene de la palabra griega deon, que significa lo obligatorio, lo conveniente, lo justo, lo adecuado. Vamos a ver entonces que deon o deontología nos va a estar hablando acerca de ese deber ser, de qué es lo esperado, qué es lo conveniente, qué es lo adecuado dentro de la profesión. Esto nos arroja a otro término que es ontología, que la ontología se va a encargar del ser, de estudiar al ser como tal. Así que para esto vamos a entender ciertos aspectos de estos dos términos. Pero antes queremos decir que la deontología o la ética profesional entonces nos va a hablar o nos va a determinar un código deontológico. Este código deontológico es una serie de reglas y normas que guían nuestro acto profesional. Como psicóloga yo tengo mi código de ética profesional en el área de la psicología y dentro de esto encontramos, dentro de este código vamos a encontrar varias normas, varias reglas que van a dirigir cómo yo debo realizar mi trabajo y hasta dónde puedo llegar, qué puedo hacer y qué no debo hacer. Esas reglas y esas normas van a ser aplicadas en el contacto del profesional con sus clientes, con sus usuarios, si fuera un servicio el que se presta, y también con sus colegas, con las personas de la misma profesión. Ese código nos va a normar y nos va a decir cómo nosotros debemos desarrollar nuestro acto profesional, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces, esto es a lo que se refiere a grandes rasgos la deontología. Entonces, esto nos lleva a que la ética y la moral, como les decía anteriormente, va a estudiar estos dos aspectos, el ser y el deber ser. Cuando hablamos del ser, vamos a hablar de que es una realidad objetiva, es decir, las cosas en sí, lo que podemos observar, lo que podemos ver realmente, es una realidad objetiva, el ser. El deber ser es subjetivo, porque esto va a llevarnos a cómo deben de ser las cosas o cómo debo yo de actuar. Y dentro de esto va a tener que ver nuestras creencias, nuestra cultura, nuestras enseñanzas desde que somos niños y cómo nosotros hemos sido formados. Por eso es algo subjetivo, porque lo que es bueno para mí puede que no sea bueno para alguien más. Entonces, sin embargo, vamos a encontrar que las dos cosas deben de ir de la mano y estas dos deben de ser y deben de llevarse bien para poder tener un desempeño, sobre todo profesional, de una manera adecuada. El ser es una cuestión descriptiva, describe al ser como tal, describe al sujeto, describe al individuo, las cosas materiales y las cosas inmateriales, los seres vivos y los seres inanimados. El ser entonces va a ser descriptivo. Sin embargo, el deber ser es prescriptivo. Quiere decir que van a decirnos qué se debe hacer y cómo se debe hacer. Va a haber algo que nos diga
para la función o la función que tienen las cosas. Cuando hablamos, por ejemplo, del ser de un vaso, por ejemplo, hablamos del material del que está hecho, hablamos de la manera en que fue hecho, pero cuando hablamos del deber ser, vamos a hablar de esa prescripción de para qué sirve y cómo se debe utilizar. Entonces ahí ya hay una cuestión prescripta, ¿sí? Lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, lo que se considera como bueno o lo que se considera como malo. Cuando hablo en el ejemplo que les doy del vaso, en el ser va a describir cómo es, el tamaño que tiene, el color, la forma, el material del que está hecho. Sin embargo, en el deber ser va a prescribirnos qué función tiene. El ser es una cuestión más natural. Es algo que con lo que nacemos, por así decirlo, o con lo que las cosas o los objetos inanimados son hechos. Es algo natural. Sin embargo, cuando hablo de que es natural, me refiero a que no hay juicios de valor, si es bueno, si es malo. En cambio, dentro del deber ser vamos a encontrar juicios de valor, algo que es bueno, algo que es malo, algo que es útil, algo que es inútil. Vamos a emitir juicios cuando hablamos del deber ser. Cuando hablamos del ser, hablamos de la forma de actuar del individuo, de la persona. Hablamos de esa forma de ser natural. Cuando hablamos del deber ser, vamos a hablar de normas que van a dictarnos cómo actuar en determinados momentos. Ustedes no me dejarán mentir que en determinados momentos la manera en que ustedes actúan solos en su cuarto no es la misma en la que actúan en el salón de clases o frente a sus papás. El vocabulario que utilizan con sus amigos a veces no es el mismo que utilizan con algún otro profesional o con sus padres mismos. Entonces ahí es donde nos va a decir, vamos a encontrar esa forma de actuar más natural a una forma de actuar que va a conllevar las normas de lo que socialmente es aceptado o no. Y por último, el ser engloba al individuo como tal, engloba al ser en su propia forma. El deber ser va a conllevar que el individuo sea guiado, y quien dicta esos valores, quien dicta esa manera de cómo debe ser, muchas veces no son las leyes escritas o descritas por un código, o no son las leyes escritas por nuestro país, sino la mayor cantidad o la mayor carga del deber ser lo va a englobar los valores ancestrales, aquellas cosas que nos han enseñado de generación en generación, que nosotros consideramos como buenas o malas. ¿Cuál es la relación entre los valores ancestrales y el englobar al individuo como tal? Que muchas veces, si nosotros no tenemos interiorizados estos valores, el ser podría convertirse en un individuo con actitudes no deseables. Por ejemplo, dentro de su libro ustedes tienen el ejemplo de un padre que puede ignorar el deber ser porque no tiene esos valores integrados en su corazón, en su mente, en la práctica, no están esos valores ancestrales en él, y entonces él puede desligarse del deber ser un padre y abandonar o dejar o descuidar a ese nuevo ser. A eso se refiere el hecho de que el ser va a englobar al individuo como tal. Sin embargo, el deber ser va a englobar esos valores ancestrales que nos hacen ser las personas que somos. Me gustaría que tú en tu cuaderno, aparte de copiar este pequeño resumen que tienes acá, puedas escribir algunos valores ancestrales, algunos ejemplos de cómo podría el deber ser transformar el no ser en algo no deseable, en algo que no es socialmente aceptado, en una manera inadecuada de actuar. Yo sé que tienes muchos ejemplos en tu mente, que puedas poner unos 2 o 3 ejemplos dentro de tu cuaderno. Espero poderlos ver pronto y poder tener ya todo este trabajo realizado, pero es necesario que empiece a revisar, a calificar y que pueda empezar a poner esas calificaciones que ustedes también necesitan. Así que de verdad es un gusto para mí el poder compartir con ustedes. Espero que el tema haya quedado claro
Y si no, pues ahí en el correo me pueden escribir para poder tener más información de este tema. Gracias por su atención.